¿Qué tal, amigos televidentes? Les hemos preparado un programa con temas que estamos seguros serán de su interés, pensando siempre en su salud y bienestar. Les tenemos la segunda parte de nuestro especial sobre el trastorno del espectro autista y lo que necesita saber sobre las fobias. Además, información novedosa de la ablación endometrial y las enfermedades catastróficas. Soy Coralía Torres y este es el Informativo de la Salud. Iniciamos. Como vimos en el programa anterior, el trastorno del espectro autista comienza en los primeros años de la infancia y a la larga provoca problemas para desenvolverse en la sociedad, por ejemplo, en situaciones sociales, en la escuela y el trabajo. Su pronta detección permite una atención temprana tanto médica como educativa. Se lo informamos en esta segunda entrega del especial sobre el autismo. Yo, por ejemplo, era muy retraído, a veces tenía también cierta sensibilidad a alimentos, por ejemplo, ¿no? A los niños generalmente les gustan los pasteles, a él veía crema y pues no lo soportaba. También incomodidad con las etiquetas de la ropa, por ejemplo, le raspaba mucho y eso me irritaba y le provocaba malestares. El trastorno del espectro autista puede identificarse en la infancia con algunos comportamientos, como los mencionados por Tomás cuando su hijo tenía 6 años. Una noticia que, según sus palabras, fue impactante, pues desconocían mucho de lo que se trataba esta enfermedad en aquel momento. Uno como padre pasa por una etapa que se llama el duelo, que es justamente la negación. Uno no entiende, se siente culpable, de que a lo mejor yo fui quien le heredó eso a mi hijo, o yo hice algo que es a veces una culpa un poquito fuerte que siente uno. La primera cosa que hicimos es tratar de informarnos mucho, ¿no? Creo que las primeras semanas pues estuvimos totalmente pegados a internet tratando de ver casos, síntomas, libros, diagnósticos de otras personas, de tratamientos incluso. De estas historias hay muchas, pero entenderlas es un reto, según Ligia Novoa, directora de la Fundación Entra en mi Mundo, creada a partir de su experiencia. Su hija fue diagnosticada con esta patología cuando era pequeña y entonces no habían centros de atención especializados para este trastorno. Entra en mi Mundo es un espacio que ha logrado cambiar la vida de muchas familias con sus programas de apoyo para el tratamiento del autismo en sus diferentes etapas. El niño con autismo es un niño que hace todo su desarrollo cognitivo, no es un retraso mental, no es una enfermedad mental tampoco, y hay mucha confusión en eso. Entonces, pues el niño tiene todas las posibilidades de salir adelante siempre y cuando se le haga un tratamiento específico y especializado. Por eso es que nosotros creamos programas individuales con las necesidades particulares del niño con autismo, y esos programas incluyen capacitación de padres y seguimiento en las escuelas. Casi todos nuestros niños están en escuelas regulares. Independientemente del nivel de autismo en el que se encuentra el menor, las terapias se enfocan en el lenguaje, interacción social u otros aspectos que lo caracterizan, pero de forma individualizada. Lo explica Sebastián Valareso, especialista en psicología clínica. Funciones ejecutivas, la sensibilidad sensorial. Entonces es por eso que debemos adoptar un programa único para cada niño que venga. O sea, es personalizado, 100%. Claro, esto tiene que ver mucho con la palabra espectro en el trastorno, es decir, que puede variar de un extremo a otro. Lo que siempre decimos aquí es que un niño nunca va a ser igual a otro en el autismo, pero comparten la condición del autismo. El análisis conductual aplicado es una de las terapias que los médicos utilizan para cambiar o desarrollar conductas específicas en niños que sufren un trastorno del espectro autista. ¿Pero de qué se trata específicamente? Bernarda Tituaña, psicóloga clínica, nos amplía el concepto de este método. Trabajamos las habilidades de los niños, las dificultades que ellos tengan, ¿ya? Desde lo más básico, ¿sí? Como sabemos que no tienen habla, cuando hablamos de autismo, hablamos de un desorden en las áreas cognitivas, ¿sí? Y lo que se trata de hacer es justamente eso, ordenar, ir desde lo más básico e ir ordenando esas áreas, entrenando
áreas que tal vez que no tienen el desarrollo adecuado. En algunos casos se recurre al tratamiento farmacológico, sobre todo en pequeños con depresión, ansiedad o conductas autoagresivas. No necesariamente en el trastorno del espectro autista va a salir el paciente de la consulta con una receta médica, no necesariamente. Eso lo analizamos en forma individualizada y claro, si el paciente, por ejemplo, es muy agresivo, muy impulsivo, sin duda, pienso que deberíamos empezar un tratamiento para que justamente esa calidad de vida del paciente a largo plazo sea lo más adecuadamente posible. Llevarle 2 veces por semana para que le hicieran justamente de trabajos de sociabilidad. El tratamiento puede tardar meses o años. El hijo de Tomás ya es adolescente y su avance ha sido significativo. Ha habido una buena evolución, no ha tenido problemas en notas, no puedo decirle tampoco que tiene las mejores notas, pero está muy bien, pasa sin problemas y comprende muy bien las cosas, muy responsable, etcétera, etcétera. Ese niño será autista toda la vida, pero el que sea autista no le hace menos que nadie. Muchas veces hasta el autismo tiene una ventaja. Estos niños tienen unas memorias increíbles, son tremendamente inteligentes y cuando son manejados de manera correcta, ellos son niños absolutamente regulares con su propia personalidad. Porque no un tratamiento de autismo les va a quitar su propio ser, su personalidad, ¿no? La terapia apunta a mejorar la calidad de vida del paciente con autismo. De ahí la importancia de un diagnóstico temprano de este trastorno, como lo indica el Instituto Nacional de Salud Mental estadounidense. El miedo es algo muy común que todos hemos experimentado en algún momento ante una situación u objeto que implican un peligro real. Pero cuando este miedo se presenta ante algo que no supone un peligro real, entonces nos encontramos con un miedo intenso, irracional y desproporcionado, conocido como una fobia, la cual en muchos casos requiere de atención de un especialista en salud mental. Veamos. Yo pienso que fue heredado porque mi mamá tenía eso y yo veía desde niña que cuando veía una mariposa grande de esas de color oscuro que a veces entran a la casa, ella tenía mucho miedo, muchísimo miedo y gritaba y se escondía. La llamaremos Ana. Nos cuenta que no tolera ningún tipo de insectos grandes, mariposas de color oscuro, grillos, saltamontes o similares que están dentro de ese grupo. No ha tenido ninguna experiencia negativa con estos animales, por eso no se explica el temor que le provocan. He leído mucho sobre el asunto, yo sé que ellos no hacen daño, a lo menos las mariposas no hacen absolutamente nada, pero es miedo, o sea, es miedo a que, no sé, no podría definir miedo a qué es una fobia porque es fuera de control, o sea, no puedo lamentablemente controlar, no puedo racionalizar, evito lugares que posiblemente en parques donde estén, entonces es como mi forma de tratarme ha sido evitar. He llegado en momentos hasta que he perdido el conocimiento, he perdido el sentido. Jocelyn Chávez, psicóloga clínica, describe a la fobia como un miedo a una situación o frente a un objeto en particular a un nivel fuera de proporción respecto del riesgo o el peligro real. Lo que caracteriza una fobia es que yo me inhibo, usualmente evito la evitación y la aversión o tal vez la quietud o salir corriendo, son cosas que no se pueden gestionar mucho porque el miedo es desproporcionado. Según sus palabras, no existe evidencia científica que determine cuáles son las causas específicas que originen una fobia. Simplemente que recordemos que en la salud mental nada es lineal y causal, sino que es circular, es decir, son muchos antecedentes, el ambiente psicosocial, la crianza, las experiencias previas que pueden desencadenar esta o cualquier otro tipo de fobias. Bajo mi criterio profesional, sí hay una carga genética también a nivel temperamental. Por ejemplo, podemos encontrar personas del temperamento melancólico que tienden a tener una hipersensibilidad a eventos externos. De su parte, Patricia Bonilla, especialista en psiquiatría, señala que una personalidad ansiosa tiene más probabilidad de desarrollar este miedo inexplicable. Agrega que, de hecho, las personas que lo tienen están conscientes que su actitud es exagerada. Sí tiene que haber una experiencia desagradable, pero no necesariamente vivida.
también puede ser escuchada, también puede ser que alguien le haya contado y eso genere una alteración. Generalmente las personas que padecen fobia saben que es algo irracional, algo exagerado, sin embargo no lo pueden evitar. Entonces genera mucha disfunción, se limitan y evitan a toda costa al hecho o a la situación a la que le tienen fobia. Entonces, por eso genera un malestar significativo y lo consideramos dentro de las enfermedades mentales. La Clínica Universidad de Navarra de España clasifica las fobias en 3 categorías. Agorafobia, caracterizada por el temor a encontrarse en situaciones en las cuales la persona no puede escapar o pedir ayuda, como por ejemplo tiendas, iglesias, ascensores u otros. Fobias específicas, es decir, a los animales o a las alturas. Y la fobia social, temor a relacionarse con los demás o a realizar una actividad en público. Esta última, según Chávez, se volvió común en los adolescentes debido al distanciamiento generado por la pandemia del COVID-19. Estamos hablando de una etapa en la que suceden demasiados hitos y demasiados cambios evolutivos, en el que nosotros desarrollamos habilidades relacionales, de aprendizaje significativo con nuestros pares. Y si pensamos que 2 años no hubo este contacto directo entre los unos y los otros, las habilidades sociales se ven limitadas, aparte del psicotrauma que se genera en ellos, este cambio de modalidad en una etapa tan importante de sus vidas, y por supuesto también el temor a lo nuevo, ¿no? Ya no llego como un joven de 15 años, ahora llego como un joven de 17 con un montón de cambios físicos en mi autoestima, en cómo yo soy. Entonces incluye como que varios factores, pero es muy común ver fobias sociales en adolescentes en este momento. Me da un estado de ansiedad súper fuerte y lo que tengo que hacer es evitar a toda costa. Comienzo a gritar. Llega un momento, ha llegado de histerismo, que comienzo a gritar, buscando ayuda, buscando que lo quiten, que no quiero verlo. O sea, yo no puedo verlos ni muertos. Los síntomas no se presentan a menos que la persona se encuentre expuesto a aquello que le tiene miedo. Este miedo intenso que hace que me paralice y que incluso evite a toda costa el objeto al cual yo tengo ese temor. Y cuando hablo de evitación, es evitación visual, auditiva, o sea, no quiero escuchar nada relacionado al tema, no quiero ver el objeto que me genera estos síntomas, y es limitado, porque cuando no está el objeto al que tengo temor, no tengo síntomas. Se indica inicialmente un tratamiento psicológico. Desensibilización sistemática es una de las técnicas más comunes, eficientes, con evidencia científica. Es decir, es súper interesante esto, pero si tengo miedo a las abejas, no es que yo le voy a traer la abeja a la sesión a la paciente, pero empezamos a través de la reestructuración cognitiva y ciertas herramientas narrativas, como ver, imagínate una abeja. ¿Cómo es esta abeja? ¿Okay? ¿Qué es lo que más te asusta? Y es como, no puedo imaginarme la abeja para nada. Pero a través de las sesiones y de las técnicas adecuadas, no solamente estas, sino técnicas narrativas, técnicas de diálogo, esta desensibilización sistemática y más, nos permiten hacer que el sujeto se predisponga a trabajar este miedo. No huimos del miedo, no evitamos el miedo en la consulta, lo gestionamos. Pero en algunos casos interviene la terapia farmacológica. Es muy usual que las fobias vengan acompañadas de otras enfermedades dentro del bloque de la ansiedad. Puede ser trastorno de ansiedad generalizada, trastornos de pánico, y entonces la parte del psiquiatra es cuando está esta comorbilidad, hay que dar medicamentos que disminuyan todos los síntomas de respuesta, se le llama adrenérgica, palpitaciones, sudoración, temblor, porque hay medicamentos que pueden combatir estos síntomas. Quitando el síntoma, es más fácil que el psicólogo pueda aplicar las terapias de exposición y que cada vez sea gradual y vayamos viendo un avance con el paciente. Datos de la Clínica Universidad de Navarra revelan que generalmente las fobias son diagnosticadas en la infancia y adolescencia, pero tienden a desvanecerse con la edad. Sin embargo, cuando este miedo irracional continúa en la adultez y no es tratado, no solo puede alterar su vida cotidiana, sino desarrollar un trastorno de ansiedad con fobia. De ahí la importancia de la consulta con un especialista en salud mental.
Cuando una mujer sufre de flujo menstrual abundante o prolongado, no es normal y debe acudir a su médico para analizar y detectar las causas, evitando complicaciones mayores. En muchos casos se ve la necesidad de realizar una histerectomía. Sin embargo, es importante conocer que existe una alternativa que podría evitar la extirpación del útero. Este procedimiento se lo conoce como ablación endometrial. Conozca de qué se trata a continuación. La ablación endometrial, una técnica quirúrgica mínimamente invasiva que evita la extirpación del útero. Conversamos de este tema con el doctor Jaime Acosta, especialista en ginecología y obstetricia. Doctor. La ablación endometrial es una técnica que, como su nombre indica, evita la extirpación del útero cuando la paciente tiene hemorragias, cuando la paciente tiene coágulos, sangrados uterinos muy importantes, que obligan a que ella tenga que utilizar toallas sanitarias grandes y por 6, 8, 10 días, y sobre todo quita el sangrado, retira el sangrado sin necesidad de retirar el útero. Es una técnica que no produce heridas porque se utiliza orificios naturales. Es uno de los métodos más avanzados que existen hoy en día. La presencia de miomas, masas anormales de tejido muscular liso que se localizan en y alrededor del útero, o los pólipos, crecimientos del tejido dentro de este órgano, son otras de las causas relacionadas al sangrado uterino anormal. Y más que todo era la incomodidad. Natalia accedió a esta cirugía en noviembre de 2021 tras haber sufrido por meses dolor menstrual intenso y sangrado abundante. Nos cuenta parte de su experiencia. Tuve una situación de miomas. Los miomas me sacaron hace 2 años, ¿okay? Por este problema. Pero después volvieron. Entonces fui otra vez a buscar opiniones de médicos y me decían que como ya tenía una historia de miomas, que lo más aconsejable era hacerme la extirpación del útero. Algo similar lo vivió Verónica durante 5 años. Bastantes molestias en mi útero, tenía sangrados muy abundantes, tenía coágulos. Esto no me permitía llevar una vida normal, la verdad. Era bastante difícil sobrellevar esto de una manera mensual, 10 días menstruando. Ambas recibían de sus médicos en aquel entonces una solución definitiva, la histerectomía o la extirpación del útero, pero para ellas ese camino no estaba en sus planes. Me daban como la explicación de que el útero es indispensable siempre y cuando vayas a tener niños. Y como yo ya decidí no tener más niños, entonces me decían que esa era tal vez una buena decisión. Pero emocionalmente yo no me sentía lista, no me sentía como que quería dar ese paso, ¿me entiendes? Anímicamente la verdad no me sentí bien. Yo soy de las personas que considero que todo lo que es invasivo hacia nuestro cuerpo pues no es tan beneficioso. A la larga todo tiene una repercusión. Pues entonces me vinieron muchas ideas a la mente, ¿no? Entre esas lo que siempre se escucha, que uno cambia de estado de ánimo. El doctor Acosta nos explica paso a paso en qué consiste esta cirugía. Se introduce un aparato que se llama histeroscopio, se mira el interior de la cavidad, se limpia la cavidad como si fuera una especie de curetaje, y una vez que queda la cavidad limpia, puede ingresar este aparato desechable al interior del útero. Entra y mediante una técnica especial en una computadora calienta un líquido especial y logra destruir, cauterizar el tejido endometrial. Se retira después de 8 o 10 minutos y el útero queda perfectamente habilitado para seguir lubricando, pero ya no tiene sangrados. Y si tiene sangrado, es un sangrado de un 10, de un 15, 20% de lo que sangraba normalmente. ¿Y por qué se presenta un poco de sangrado todavía? Porque no se topan los ovarios siguen funcionando, lo cual permite que la mujer tenga una vida sexual activa normal, que lubrique bien, que la mucosa vaginal esté bien y que tenga un estupendo desempeño en su vida sexual. Para este procedimiento se toman en cuenta algunas características en la paciente. Se hace en la mujer que tiene la cantidad de hijos que ella ha querido, lo que se llama paridad satisfecha. Se hace en la paciente ligada o en la que no está ligada, pero que ya no desea tener más hijos y que quiere tener una vida sexual activa, que no quiere ser sometida a una cirugía grande como es la histerectomía. No hay una edad específica. La paciente más joven que yo he hecho ablación endometrial tenía 28 años,
pero he hecho ablación endometrial en pacientes mayores de 50 años que tienen esta necesidad de conservar el útero o que quieren tener esta oportunidad de mantener el útero en su puesto, porque al mantener el útero en su puesto se evita descenso de vejiga, incontinencia urinaria. No se recomienda a mujeres con sospecha o prediagnóstico de cáncer o en aquellas cuyo útero es más grande de lo normal. Los beneficios, según Acosta, de la ablación endometrial no solo apuntan a lo físico, sino también a lo psicológico. Tanto Natalia como Verónica lo confirman. Me siento más segura también porque sé que ya no voy a tener esos 5 o 6 días de un constante sangrado que aparte de ser incómodo también te debilita bastante. Es algo pues de lo que yo no me arrepiento, francamente. Tengo ahora una vida totalmente normal y ya no tengo ningún tipo de dolor. Tampoco tengo coágulos, ha parado mis sangrados. Entonces, la verdad fue una muy buena ayuda y una muy buena opción. Esta cirugía puede durar hasta 45 minutos y realizarse con anestesia local o epidural. A veces se utiliza anestesia general. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó a fines del 2021 la primera resolución que insta a los países miembros a abordar los desafíos de las más de 300 millones de personas que viven con una enfermedad rara o catastrófica y de sus familias en todo el mundo, por lo que se ha declarado cada 28 de febrero como el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Pero, ¿de qué se tratan esas enfermedades raras o huérfanas? ¿A quiénes afecta particularmente? ¿Cuáles son y cómo se trabaja para el diagnóstico temprano de las mismas? Se lo informamos a continuación. Las enfermedades raras o huérfanas son aquellas poco frecuentes en la población, según la doctora Paola Vélez, especialista en pediatría y con una maestría en el tratamiento de estas enfermedades. Ecuador no cuenta con una lista específica de cuáles son estas patologías poco frecuentes, pero la Ley Orgánica de Salud abarca 106 de ellas de las más de 7.000 que existen a nivel global. Por ejemplo, la anemia hemolítica, que se origina cuando la médula ósea no está produciendo suficientes glóbulos rojos para reemplazar a los que se están destruyendo. El síndrome de Laron, una enfermedad congénita caracterizada por una marcada baja estatura. O la mucopolisacaridosis, en la cual el cuerpo carece o no tiene suficiente cantidad de una enzima necesaria para descomponer cadenas largas de moléculas de azúcar, generando una acumulación de ellas en diferentes partes del cuerpo y causando diversos problemas de salud. Son las 3 más comunes que se registran en Ecuador. Datos proporcionados por la misma doctora Vélez, se calcula que existen alrededor de 300.000 personas con alguna enfermedad rara o catastrófica. El 80% de los casos son diagnosticados en menores de 5 años. Por eso, la importancia de su detección temprana para un tratamiento oportuno. Sin embargo, aún no se le ha dado el énfasis que se requiere. Escuchemos parte de la entrevista que realizamos con la doctora Paola Vélez. ¿Cómo trabaja Sanofi precisamente para que estas enfermedades raras o huérfanas o catastróficas sean mucho más manejables para las personas que lo padecen? Dentro del programa de apoyo para pacientes, Sanofi se caracteriza por brindar apoyo sobre todo para el diagnóstico y las opciones terapéuticas para algunas de estas patologías, específicamente para enfermedades de depósito lisosomal. Cuando el médico, el colega, el profesional tiene la sospecha tal vez de enfermedad de Pompe, de enfermedad de Gaucher, mucopolisacaridosis tipo 1, enfermedad de Fabry, pues lo que hace es contactar con Sanofi, no directamente con ellos, sino con un proveedor de pruebas diagnósticas para ofrecer este laboratorio o este panel enzimático para llegar al diagnóstico de estas patologías que no se dispone aquí en el Ecuador. No tiene ningún costo para el médico, no tiene ningún costo para el paciente, y lo que nos apoya a los profesionales médicos pues es hacer que estas patologías sean visibles, que los pacientes sean diagnosticados, pero sobre todo con la opción de que tienen tratamiento o son susceptibles a tratamiento estas enfermedades. Tomando en cuenta que la ONU exhorta a varios de los países miembros a poner especial interés en este tipo de enfermedades, ¿qué es lo que debería hacer Ecuador o qué es lo que le hace falta a Ecuador precisamente para seguir esa línea que está planteando la ONU?
Ecuador tiene una ley que protege a los pacientes con enfermedades poco frecuentes, a los pacientes con enfermedades catastróficas. Creería yo que los diferentes gobiernos lo que le falta es ejecución, que esa ley sea puesta realmente en marcha, que no se quede solamente en papeles, que formemos nuevos médicos que sospechen de estas patologías, que podamos hacer alianzas estratégicas posiblemente con otros países o con organizaciones de pacientes que tienen mucha más experiencia que nosotros en el manejo y sobre todo en el diagnóstico de estas patologías. Poner en marcha esa ley en realidad es lo primero que debería hacer todos los gobiernos que han pasado por el Ecuador para poder llegar al objetivo de desarrollo sostenible, gratuidad en los servicios, atención de calidad en los demás y sobre todo este pronunciamiento a finales del 2021 de la ONU de que estas patologías poco frecuentes tienen que ser visibles. La forma de reducir la mortalidad infantil es también contribuir a que las enfermedades poco frecuentes sean visibilizadas. Dar prioridad a esta población vulnerable es sin duda uno de los grandes retos del Gobierno nacional. Gracias por acompañarnos en nuestro programa del día de hoy. Síganos en nuestras redes sociales como Informativo de la Salud y suscríbase a nuestra cuenta de YouTube. Estaremos nuevamente con ustedes el próximo domingo con más temas de interés para el bienestar de toda la familia. Hasta entonces.